Shalom a todos, Laila Tov, mis queridos amigos, bienvenidos, Baruch Hashem, para nuestro estudio del día de hoy de el Tanaj. Bendito Hashem por permitirnos una semana más continuar con nuestro estudio, continuar con el análisis a profundidad de los textos sagrados. Vamos a dedicar este estudio a la Torah con la Refúa Shelemá de el pequeño Bruno Pérez, hijo de Ilse, así como de Jacob Gutiérrez, hijo de Ruth, Hashem, que activa el jurista de Nefesh, Guf, junto con todos los miembros de Am Israel. Entonces iniciamos en Shoftim, estamos en el libro de Shoftim. Y vamos a iniciar en el capítulo 9, ¿listo? Entonces finalizamos hace una semana con Gedeón, ¿cierto? Estuvimos viendo todo lo que sucedió, la batalla, los 300 soldados, y nos dijo ya el Tanaj finalizando que hubo 40 años de paz con Gedeón, pero pues falleció Gedeón, ¿cierto? Ya sabemos que durante todo el libro de Shoftim, el comportamiento de Israel ha sido arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, ¿cierto? Entonces, como no puede ser de otra manera, nuevamente Israel tiene una caída, ¿listo? Entonces aquí aparece alguien llamado Abimelech, ¿listo? Abimelech, en este contexto, no es el nombre que se le da a un rey, como el rey de Gerar, que hemos venido estudiando en la Torá, sino Abimelech fue el nombre que se le puso a un hijo que tuvo Gedeón con una concubina, ¿sí? Entonces, eso denota, primero que todo, un poquito de arrogancia, ¿cierto? Porque Abimelech significa, mi padre es rey. Entonces, mi padre, Melech, rey. Mi padre es el rey. Sí, pero no se está refiriendo a sino se refiere un poquito más a las vidas que pudo llegar a tener Gedeón. Recordemos algo, amigos. Los Shoftim que tenemos no es que fueran grandes tzadikim, ¿no? En realidad eran jueces de Israel, pero por ser tal vez lo menos malo que se podía encontrar en Israel, ¿sí? Lo veremos en Shoftim cuando el profeta Shmuel está ungiendo al rey David y hace una comparativa, ¿sí? Al rey Shaul, perdón. Cuando está ungiendo al rey Shaul, hace una comparativa. Esa comparativa nos dice que él toma y se compara a sí mismo con Moshe y Aarón debido al alto nivel que alcanzó de percepción de la divinidad, pero también compara a tres inferiores que fueron Gedeón, Jefté y Sansón, ¿sí? Entonces, pues para nosotros son grandes personas porque seguramente fueron mejores que nosotros, pero entonces en las generaciones anteriores no hubieran sido muy destacados que digamos. Pues aquí nos aparece Abimelech. Hay algo muy interesante que se debe resaltar, ¿no? Los ajamim enseñan referente a los hijos. Los hijos son incontrolables, muchachos, ¿sí? Aquí en Colombia hay un escándalo en este momento con el presidente de la República por unos dineros que recibió su hijo, ¿sí? Pero, ¿quién puede controlar un hijo? Esa es la pregunta, ¿no? Si nuestros mismos Sabot, Abraham tuvo a Ismael, Isaac tuvo a Esaf, y por eso acá es culpa de Abraham y de Isaac, ¿cómo fueron Ismael y Esaf? Seguro que no. Entonces, en ese orden de ideas, a mí nos enseña que podemos encontrarnos con 4 tipos de personas, ¿cierto? Podemos encontrarnos con un tzadik que desciende de otro tzadik, ¿sí? En ese caso, el ejemplo más claro es el rey Shlomo. Era un tzadik que descendió de otro tzadik, que era David. Luego nos encontramos con un tzadik que desciende de un rasha, ¿sí? No siempre los hijos siguen los caminos de sus padres. En ese caso, pueden haber personas que se forjan grandes tzadikim, aún descendiendo de padres que no son tan kasher, ¿sí? Ejemplo, muchos conversos. Los maestros de Hillel y Shammai, grandes Jajamim del Talmud, eran Shammai y eran conversos, ¿sí? Entonces, interesantísimo, ¿no? Pero está el otro lado de la moneda, que son los otros 2 tipos de personas que nos podemos encontrar, ¿sí? Primero, nos podemos encontrar a un rasha que desciende de un tzadik. Es el caso del rey Menashe. El rey Menashe descendía del rey Hizkiyahu y fue un rey demasiado malvado. Y mientras que Hizkiyahu se dice que no hubo un rey como él, nunca en Eretz Israel
de Menashe se dijo que nadie hizo lo malo ante los ojos de Hashem como lo hizo Menashe. Eran padre e hijos, ¿no? Interesante. Pero también está el otro que ya ese sí son casos demasiado comunes en el mundo, que es un Rasha descendiente de Rasha. Entonces, ese tipo de personas nos encontramos. Acá en el contexto que estamos ubicados, vamos a mencionar que Gedeón, si bien no llegaba al nivel de los Abot, ni de Moshe, ni de las tribus, sin embargo, era lo más sádico que había en Eretz Israel. ¿Pero quién fue su hijo? El Tanakh nos empieza diciendo que Abimelech fue hijo de una concubina, ¿sí? Entonces, fue hijo de una concubina. Nos menciona que Gedeón tuvo 70 hijos, ¿sí? Entonces, tuvo 70 hijos y aquí viene y le hace una pregunta a todos los hermanos en casa de su madre, ¿cierto? Les dice que es mejor, ¿cierto? Es mejor ser gobernado por 70 hombres o por un solo hombre, ¿cierto? Recuerden que somos hijos de la misma carne y la misma sangre, le está diciendo a los hermanos. Entonces los hermanos se unieron a él y le dijeron, él es nuestro pariente, ¿cierto? Entonces le entregó cada uno 70 shekels de plata, ¿cierto? Y eran tomados del templo de Balberit, eran producto de idolatría, y con eso Abimelech contrató, nos dice el Tanaj, individuos despreciables e imprudentes, y ellos lo siguieron, ¿sí? Entonces se empezó rodeando de malas personas, ¿ok? Pero luego nos dice que llega el mismo Abimelech a la ciudad de Ofra, casa de su padre Gedeón, y mató a todos sus 70 hermanos, ¿sí? Solo sobrevivió uno pequeño que se llamaba Yotam, porque se escondió, ¿sí? Entonces, impresionante, empezamos mal. El nombre que se le puso denotaba el ego del papá. Ok. Segundo, tenemos el tomar dinero que va a ser consagrable de la tría. Tercero, el tomar vagos, imprudentes, despreciables para que lo siguieran. Ahora el cuarto, asesinó a todos sus hermanos. Este tipo no podía traer nada bueno a Israel, ¿sí? Muy bien, sin embargo, pues fue rey de Israel, hizo las funciones como rey de Israel. Entonces nos dice el Tanaj que todos Shechem y Bet Milo se reunieron y proclamaron como rey Abimelech, gobernante de ese momento. Entonces cuando Yotam fue informado, ¿cierto?, de lo que sucedió, nos dice el Tanaj que se paró en la cima del monte Gerizim y le gritó a la ciudad de Shechem, ¿cierto? Y les dijo, ustedes nombraron un rey, y les trajo un pequeño midrash, ¿cierto? Creo que es el primer midrash que aparece explícitamente en el Tanaj. Ese pequeño midrash dice, ustedes le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Vamos a hacer cuenta que todos son árboles. Los árboles nombraron un rey y le dijeron primero al olivo, reina sobre nosotros. Y el olivo dijo, no, porque por mí son honrados Hashem y los hombres con el aceite. Entonces, le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, y la higuera respondió, no puedo ser mi dulzura y los frutos deliciosos que doy, que honran a Hashem y a los hombres. Ah, ok. Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Y le dijo, no puedo dejar dar mi vino que alegra a Hashem y alegra a los hombres. Entonces finalmente le dijeron a la zarza, reina sobre nosotros. Y la zarza les respondió, ¿cierto? Si están actuando con honradez, vengan y tomen refugio en mis hombres, y no, que brote fuego y los consuma los cedros del Líbano. Entonces, lo que quería decir Yotam, de Monte Gerizim, a todos los que lo estaban escuchando, es que se estaban actuando con honradez, y que hicieron a Abimelech de manera correcta, y se hicieron lo justo con Jeroboam, o sea, con Gedeón y su casa. Entonces, que haya gozo entre todos y Abimelech, ¿cierto? Pero si no, que el fuego salga de Abimelech y consuma a los ciudadanos y a Abimelech mismo. Yotam huyó y se quedó en la ciudad de Beer, ¿sí? Entonces, interesante, ya vamos ahorita a analizar este capítulo. ¿Qué nos quiere decir el Tanaj? El relato del Tanaj continúa diciéndonos que Abimelech y Shechem, ¿cierto?, pelearon luego de 3 años. Abimelech se agarró con la ciudad de Shechem. Nos dice allí, en el Tanaj, que acaba de mismo envió un espíritu de discordia. ¿Por qué lo hizo? A fin de que se pudiera vengar la muerte de los 70 hijos de Gedeón. Segundo.
Oh, me parece que alguien había levantado la mano. Ok. Entonces se organizó una emboscada desde Shechem contra Abimelech, que Abimelech lo supo, ¿cierto? Se levantó alguien llamado Gaal, que venía de otra nación, y dijo, ¿quién es Abimelech? Si yo pudiera liberarlos, yo los ayudaba, ¿cierto? Y entonces, Seúl, que estaba gobernando en Shechem, se enteró y le dio aviso a Abimelech, que le contó sobre la revuelta que se estaba formando en Shechem contra él, ¿cierto? Y preparó la guerra organizando 4 batallones. Luego, al final, cuando Gaal vio la batalla, entonces Seúl le dijo a ese hombre, a Gaal, que en otra nación estaba gobernando, estaba como reuniendo tropas para pelear contra Abimelech, les dijo, sal y pelea. No esperabas este momento, entonces actué como le decimos acá en Colombia, como bombero, ¿cierto? Y entonces salió, lo enfrentó en batalla y murieron muchos de Shechem. Y Gaal tuvo que huir, y al día siguiente Abimelech vino y sitió a Shechem y masacró a la gente en ella, ¿cierto? Algunos alcanzaron a entrar a un túnel del templo del Brit. Y Abimelech marchó detrás de ellos al monte Salmón. Tomaron madera y fuego y nos dice que quemaron todo el túnel, matando 1.000 hombres y mujeres. Luego los que sobrevivieron huyeron hacia la ciudad de Tebesh, allí acampado, y la ocupó. Y se metieron todos dentro de una torre fortificada. Entonces Abimelech ingresó y desde afuera de la torre trató de incendiarla, igual que había hecho con las personas del túnel, ¿cierto? Pero no contaron con que una mujer desde arriba arrojó una piedra de molino, el cual le hizo una fractura en el cráneo. Lo dejó inmóvil, pero consciente. Entonces Abimelech le dice a su siervo que lo mate para que no se cuente que una mujer fue la que lo mató, ¿cierto? El ego por delante. Y entonces, así, el siervo lo mató con la espada y se pagó. Mira qué medida por medida, toda vez que Shechem había sido destruida por Abimelech y también Shechem había permitido que murieran los 70 hijos de Gedeón. Esto es una cadena, así funciona la medida por medida en el mundo. ¿Listo? Muy bien. Sobre esto, entonces ya mencionamos los 4 tipos de hijos que se pueden llegar a tener. El Sadik desciende del Sadik, el Sadik puede descender del Rasha, o el Rasha puede descender del Sadik, o el Rasha desciende del Rasha. ¿Listo? Pero sobre esto, Proverbios 29-23 nos dice Mishle el rey Shlomo, el orgullo de uno lo humillará, pero el espíritu humilde alcanzará la honra. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de lo que hizo Abimelech empezando su gobierno? Que se necesita de mucha verborragia y de borregos que obedezcan. Esto aplica en todos los sentidos de la sociedad. No solamente aplica para la política, no solamente aplica para la música, ¿cierto? Hoy vemos muchos de esos. También aplica para quienes enseñan la Torah, ¿sí? Por todo lado, amigos, hoy en día, la gente que quiere enseñar Torah solo le importa o los honores personales o le importa el dinero con que se puede lucrar, ¿sí? Y cuando alguien de pronto ya no está de acuerdo, entonces empiezan a señalarlo de que es un malvado, de que es un rasha, de que por qué se comporta así, que no respeta a su maestro, y en fin, bla, 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 bla. Eso principalmente pasa en nuestro mundo de conversos, muchachos, ¿sí? Yo les hago una reflexión. Yo alguna vez, cuando empecé el camino de la Torá, en el judaísmo más bien, no digamos en la Torá, yo tenía un amigo que él quería enseñarme, ¿sí? Y bueno, digamos que sí, sí, está bien, tenía buenas enseñanzas, hasta que de un momento a otro el ego se le saltaba y entonces tocaba hacer siempre lo que él dijera y si no, entonces uno no servía. Y un día me puse a pensar y a razonar así como yo razono de vez en cuando. Entonces yo dije, bueno, ven a ver, este muchacho está con los pies en la luna, está subido. Y entonces, miremos cómo son, cómo es su Torah. Entonces yo me puse a ver y dije, este hombre no tiene hijos. Estaría bien que yo esté recibiendo Torah de un maestro que no ha cumplido con la primera de las 613 mitzvot.
Estaría bien que yo le reciba Torah a un hombre que tiene malas midot. Entonces ahí decidí no continuar estudiando más con esa persona. Pero principalmente las midot me hicieron alejarme de esa persona. Entonces, pensemos por un momento que si alguien a ustedes les dice, usted puede estudiar solo conmigo, no puede estudiar con otra persona, entonces esa persona no se preocupa por ti. Esa persona no está preocupada porque tú aprendas la Torá. Esa persona está preocupada solo por su ego y está herido su ego en ese momento cuando sabe que estás estudiando con otra persona. Cuando lo importante es que se estudie la Torá, sea con la esposa, sea con los hijos, sea con los amigos, se engrandezca el nombre de Hashem y de la preciosa Torá, pero no, si no es conmigo, la Torá que usted estudia no sirve. A eso hemos llegado hoy en día en el mundo de los conversos. Entonces yo les aconsejo que si un día ven ustedes esas malas mirad, si un día ustedes ven que la persona que les está enseñando la Torá se comporta con orgullo, con altanería, con ego, sálganse de ahí sin pensarlo. Así, ahí donde estamos, no hay Torah. Ahí no hay Torah. Vamos a ver la palabra a Julia. Sigue, Julia. Shalom, justo lo que estás comentando, hace unas semanas yo miraba un video de un rabino, pero no estoy segura si es un rabino que está, que es ortodoxo o está en el otro bando. No estoy segura, pero este rabino hablaba de algo de que los conversos no deberían llamar rabino a un rabino. O sea, de que no debería de ser así porque tiene un significado de ser enaltecido, algo así. Entonces él dice que él no, o sea, desde su punto de vista, él no lo ve bien que uno llame a un rabino por rabino, porque dice que está mal. Entonces quisiera Okay. saber. Gracias. ¿Listo? Excelente comentario que tú acabas de hacer. Bueno, el título rabino, listo, primero que todo se obtiene a través de una semija, ¿cierto? Y esa semija, que viene a ser como un certificado, se otorga después de muchos años de estudio de la halajá principalmente, ¿sí? Ojo, cuando uno es rabino, ese título, la Torah, pues obviamente no está en la vía y la regula en nuestros días, pero el rabino se capacita en la halajá porque en todo momento tiene que saber cómo se aplica la ley. Él tiene que saber cómo se actúa en cada situación. Pero, dicho eso, cuando se instituyó esa semijá, hace unos, no sé, 2500, 3000 años tal vez, lo que se hacía para otorgarla es que un Cohen, ¿sí? Era el que enseñaba la Torá y esa persona que tomaba el título de rabino, tomaba y se le hacía una imposición de manos y a partir de ese momento ya él contaba como una semijá. Pero pues, tristemente los Kohanim se han desaparecido del mundo. Tal vez hoy en día hay pocos y no están al alcance de todo el mundo. Entonces, el concepto de tal vez decir que tenemos un rabino hoy como lo había en la época del Talmud, tal vez en la época del Beth Amikdash, no, mamás que nadie. Creo que ni siquiera los grandes Jajamim de Israel, por ellos, de nuestra generación, llegarían a un nivel siquiera al de esas personas. Ahora hay muchas maneras, ¿no? Hay rabino, hay rab, hay rabí, ¿cierto? Hay rebe, todo tiene connotaciones diferentes. La mejor forma de decirle a alguien es rab, ¿sí? Solo rap, no más. Se parece a la película El violinista en el tejado. ¿Se han visto esa película? Todo el mundo le decía al lechero, al protagonista, repte bien, como rapte bien. Que viene a significar más una muestra de respeto que un título que se tenga honorífico. Entonces, estaría bien llamarlo hoy en día, pero no. Rabino, estoy de acuerdo con lo que dice. De esa forma deberíamos todos verlo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Miremos el pequeño Midrash que nos aparece acá en el Tanaj, ¿cierto? Acá en este pequeño Midrash, creo que yo es el primero que hemos estudiado hasta ahora, que esté tácito en el Tanaj, nos está contando una historia referente a que los árboles quieren nombrar un jefe sobre ellos, un rey sobre ellos. Y le dijeron al olivo que reinara sobre ellos, ¿cierto? Pero el olivo les dijo, no, porque cómo voy a dejar de dar mis olivas, mi aceite, que honra a Hashem y a los hombres, no puedo. ¿A quién se está refiriendo el olivo?
Entonces, ese olivo que está mencionado allí es Otoniel Ben Kenash, el primer juez que hubo en este libro que estamos estudiando, el primer juez después de Yehoshua bin Nun. Él era de la tribu de Yehudá, ¿cierto? ¿Por qué? Sabemos que es él. Jeremías 11:16 compara a los varones de Yehudá con olivos frescos y frutas hermosas. Entonces, por lo tanto, Calva Homer allí se compara a los hijos descendientes de Yehuda. Y tenemos a Otoniel Ben Kenash, que fue el primero seleccionado para dirigir a Israel después de Joshua. El olivo se está refiriendo a Otoniel Ben Kenash. Pero entonces nos dice que el olivo dijo, no. Así que los árboles fueron donde la higuera. Y le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. Y le dijo, no puedo ceder mi dulzura y los frutos deliciosos que salen de mí. Esto se refiere a Débora. Ya estudiamos sobre Débora anteriormente y pues propiamente Débora no podía ser reina de Israel porque el título le está otorgado a un hombre, rey de Israel. Entonces ya no podía, ella dijo no, ok. Así que los árboles entonces se van a la vid y le dicen a la vid, reina sobre nosotros. Y la vid les responde, no puedo dejar de dar mi vino porque alegra a Shem y a los hombres. Y entonces la vid se está refiriendo a Gedeón. ¿Listo? Gedeón, el que acabamos de terminar atrás. ¿Por qué sabemos que se refiere a Gedeón? Bereshit 49:22, cuando Jacob vino estaba bendiciendo a sus hijos antes de morir, le dice a Joseph que es un hijo floreciente como una vid. Y esta era diciendo una profecía referente a Gedeón, que vino a hacer una proeza impresionante con 300 soldados derrotando a cientos de miles, como vimos hace una semana. ¿Y qué es aquello de el vino alegra a Hashem? ¿Cierto? Gemara nos dice en Berajot 35a que en la libación del vino, en la ceremonia, ¿cierto? Perdón, en las ofrendas, ¿cierto? En las ofrendas que tenían el Bet HaMikdash, normalmente iban acompañadas con un log de vino. Entonces Hashem se alegra con el vino también, pues si no, no lo hubiera puesto allí dentro de los korbanot que se ofrecían en el Bet HaMikdash. Y al final, entonces, le dijeron a la zarza, entonces pues reina tú sobre nosotros, ¿cierto? Ya lo rechazó el olivo, ya lo rechazó el higo y ahora lo rechazó la vid, entonces tocó decirle a la zarza, que es un árbol que no da nada. Entonces, esa zarza se estaba refiriendo a Abimelech, ¿sí? ¿Por qué? Porque Abimelech era como ese árbol espinoso, la zarza es espinosa. Y por lo tanto, esto hace referencia a las malas midot que tenía Abimelech, ¿sí? Y hay un detalle ahí muy importante cuando se está diciendo en Midrash, nos dice que el hijo de Yotam, de Abimelech, perdón, de Gedeón, que sobrevivió, se llamaba Yotam, subió al monte Gerizim y pronunció unas maldiciones a Shechem, ¿sí? Eso es muy curioso, porque el monte Gerizim, la referencia que tenemos en la Torá y en el libro de Yehoshua, es que allí es el monte desde donde se bendecía Israel. ¿Sí? Las bendiciones y las maldiciones que están en la Parashá o en la Torá se pronunciaron en la época de Yehoshua sobre el monte Gerizim y el monte Eibal. Pero en el monte Gerizim se pronunciaron bendiciones y en el monte Eibal se pronunciaron maldiciones, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Yotam sube desde el monte en que se bendijo, toda vez que Shechem quedaba detrás del monte Gerizim, del monte Eibal, perdón. Entonces, para poderlos poner sobre ellos esta pena que al final se hizo realidad, vino, hizo la pronunciación de esta maldición y al final terminó pasando todo lo que él dijo. Desencadenó una masacre en cadena y después la muerte de Abimelech también. ¿Sí? Entonces de allí, un recorderis pequeño es que nunca debemos tomar en vano cualquier maldición que nos hagan. ¿Sí? Puede ser que la diga un niño incluso. No la tomen en vano. Pídanle a Hashem que nos proteja, pidámosle a Hashem que nos proteja. Eso lo aprendemos de otro Abimelech. Abimelech, el de Gerar, el que secuestró a Sara y Menú. Cuando él entrega a Sara, a Abraham Avinu, dice que le entregó siervos, le entregó ovejas, le entregó camellos y después le entregó dinero. Y le dijo a Sara que este dinero sirva para que te quedes sin afrenta a los ojos de todo el mundo. Pero las palabras utilizadas en hebreo denotan, lo estuvimos estudiando hace unas semanas atrás, que
en realidad puso una maldición sobre Sara y Maynard. Cuando mencionó sus ojos, quiso decir en realidad que sea sus ojos dañados. Y al final, pues, nuestro padre Isaac terminó ciego en sus días. ¿Por qué? Terminó ciego, toda vez que la maldición de Abimelech no fue en vano y parecía algo inofensivo. Entonces, esto nos enseña que también aquí en esta historia vemos que un man, digamos, no sé, hoy en día un loco se subió a la montaña gritando todo hacia este lado, no lo tomen en vano. Puede pasar cualquier cosa, no lo tomemos en vano. ¿Qué más podemos aprender? Sobre el destino de Abimelech al final, ¿no? Mira que Neges Mira recibió porque le enviaron una piedra de molino desde una torre pues, alta y le partió el cráneo. Tremenda forma de morir. Ahí empezaron las 1000 formas de morir. El programa, de las 1000 maneras de morir, ¿cierto? Y entonces aprendemos acá, pues que, como dice el dicho, ¿no? El día que no le toca, ni aunque se quite, y el día que no le toca, ni aunque se ponga. El día que le toca a uno morir, le toca a uno morir. Y ahí aprendemos que Hashem actúa de formas misteriosas. Podría parecer que fue un accidente, pero en realidad era la manera en que él debía fallecer por haber asesinado a sus 70 hermanos. ¿Sí? Muerto por una mujer, pero aún antes de morir, ahí sí como el dicho también, primero muerto que sencillo. Le dijo al escudero, máteme usted para que vaya que me mató una mujer. Primero el ego por delante, primero yo, segundo yo y tercero yo, y si sobra algo para mí también. ¿Sí? No, muchachos, aléjense de personas así, de verdad. Eso no está bien, nunca en la vida, ni en la Torá, ni en los negocios, ni en nada. Muy bien. Capítulo 10. Vamos a analizar ahora el capítulo 10. El capítulo 10 nos va a mencionar rápidamente a algunos reyes, perdón, algunos shoftim, ¿cierto? De los cuales no se profundiza mucho. Como ustedes se han dado cuenta, con Débora nos demoramos, con Gedeón nos demoramos, ¿cierto? Con Yehoshua, obviamente, pues en el libro completo. Estos que vienen acá tienen apenas 2 versículos, el primero, y 3 versículos, el segundo. Entonces, como no hay mucho que decir, voy a leer los versículos porque no hay nada de profundidad en ellos. Simplemente podríamos decir que están mencionados allí porque hicieron su trabajo, lo que se requería de ellos. No hicieron ni mucho más, ni menos de lo que se les pedía, ¿cierto? Capítulo 10 de Shoftim nos dice, después de Abimelech, se levantó para salvar a Israel Tola, hijo de Púa, hijo de Dodó, hombre de Isahar, y este estaba morando en Shamir, en la región montañosa de Efraín. Y continuó juzgando a Israel por 23 años, después de lo cual murió y fue enterrado en Shamir. Eso es todo lo que está mencionado en el Tanaj. Sin embargo, también debemos decir, si uno aparece en el Tanaj, hizo algo muy bueno o muy malo. En este caso, como no tenemos referencia ni bueno ni malo, digamos que hizo las cosas como se requieren, ¿sí? Las cosas necesarias. Y el siguiente nos dice el Tanaj. Entonces después de él se levantó Yair el Giladita y continuó juzgando a Israel por 22 años. Y eran hartos años, ¿no? Siempre son hartos años. Y llegó a tener 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos adultos y tenían 30 ciudades. Continúa llamando a estas ciudades Sabot Jair hasta el día de hoy. Están en la tierra de Gilad y después Yair murió y fue enterrado en Camón. ¿Sí? Ahí mencionamos en 5 versículos 2 cosas de Israel y pasaron 45 años. Tremendo. Entonces, ¿qué podemos más decir por acá, no? Esas ciudades son nombradas en la Torá, muchachos. Al final del libro de Bamidbar, capítulo 32, versículo 41, si no estoy mal, tiene que ser para Shammazai, ¿cierto? Para Shammazai, nos estaban diciendo que Moshe las nombró y estaban allí llamadas como Abot Yair, las ciudades de Yair. Y el único comentario que hay referente a que tenían 30 caballos, cabalgaban sobre 30 asnos, ¿verdad? Es que eran en realidad caballos pura sangre, ¿sí? La palabra que está allí utilizada vendría a notar que no eran asnos burritos de carga, sino caballos pura sangre, porque si no, ¿para qué nombrar un detalle insignificante que nombrar 30 burritos? ¿Sí? Si están nombrados allí es porque eran animales, por lo menos, muy distinguidos en sus facciones físicas. Muy bien, el capítulo 10 nos viene a mostrar algo
ahora sí, fuerte, muchachos. Sí, no sé hasta qué punto esto mismo no es lo que nos pasa hoy en día, ¿sí? Porque normalmente hacemos muchas tefilot, pero no siempre son respondidas. A veces son respondidas, a veces se demoran, a veces quedan en visto, ¿sí? Es muy difícil. No es que Hashem no esté presto. Total está él presto todo el tiempo a escucharnos y a examinarnos. Pero mira lo que nos dice acá en el Tanaj. Nos dice que los Bene Israel volvieron a ser ofensivo a los ojos de Hashem y sirvieron 7 dioses paganos distintos. ¿Sí? La idolatría es la primera clipa que aísla a Hashem de nosotros. ¿A quiénes se sirvieron? Vamos a mencionarlos. Recuerden que estos nombres que decimos acá no son los nombres originales del ídolo. Nuestra boca tiene prohibido nombrar ídolos. Pero si están escritos en el Tanaj, no estamos cometiendo una falta al leer su nombre. Ya están cambiados, tienen una eléctrica cambiada, sí, una o dos letras cambiadas para no mencionarlos explícitamente. Entonces tenemos los Baales, uno, Asherot, ¿sí? Asherot, perdón, que son árboles, servían árboles, ¿sí? Tenemos, en el mundo hay una fiesta en diciembre 24 que tiene que ver con eso, ¿no? Todavía se idolatría hasta desde esa época. Los de Aram, ¿qué eran los de Aram? Eran los de Labán, el ídolo que tenía Labán, que se robó Rachel cuando huyó de su padre Labán, era un cráneo de un bebé, ¿cierto? Que mataban a su hijo primogénito y le ponían el nombre de Hashem en la boca para que él hablara, ¿sí? Esos también se descargaron nuestro sabot con idolatría. Los de Sidón, los de Moab, seguramente es Kemosh, el dios de Moab, los de Amón y los de los Pilishtim. 7 tipos de dioses diferentes se permearon en Israel, ¿sí? Se abandonó a Hashem, pero completamente, ¿sí? Ni siquiera como en veces anteriores, al menos en veces anteriores era una parte del pueblo la que caía en idolatría, pero el resto del pueblo servía a Hashem. Aquí todo el mundo dejó de servir a Hashem y todo el mundo se dedicó a los ídolos de las naciones, ¿sí? Hubiesen servido al mismo tiempo, pues hubiera sido diferente el resultado. Entonces el Tanaj nos sigue diciendo que Akadosh Baruj Hu entrega en mano de los Pelishtim y los Amonim a Israel. E Israel se encuentra en gran angustia, ¿cierto? Y aquí fue cuando Israel dijo, hemos pecado, ¿cierto? Se pidió ayuda a Hashem, hemos pecado. De allí, así empieza el Tajanún, ¿no? En Shaharit todos los días. Hashem, Magano, hemos pecado, hemos reído, hemos hecho ¿cierto? Aquí está la primera vez mencionada que fue grupal, un Tajanún. Hashem, hemos pecado. Pero, Akadosh Baruj Hu respondió, yo los he rescatado de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los Filistín, de Sidón, de Amalek y de Amón. Siempre que clamaron a mí, yo los salvé, dice Akadosh Baruj Hu. Pero ahora no te volveré a salvar. Ve y clama a tus dioses y que ellos te libren. ¿Sí? Esa respuesta de Hashem no es muy común de ver. Podemos ver el nivel de maldad que había permeado Israel para que Hashem responda de esa manera. ¿Sí? Ahora, no sé, hago un calvajo, ¿será que hoy en día tantas clipot que tenemos para que Israel sea escuchado es porque todavía hay vestigios de idolatría dentro de nosotros? Todavía tenemos asimilación, todavía tenemos esas malas midot que nos impiden que nuestra fila llegue a Hashem y Hashem la responda rápidamente. Dejo esa pequeña reflexión. Entonces, luego la respuesta de Akadosh Baruj Hu nos dice que, sin embargo, Israel siguió clamando a Hashem, pero también actuó. Eso es muy importante, recuerden. No solamente se trata de clamar a Hashem, sino que se debe actuar. ¿Sí? Eso lo aprendemos de Moshe y de Yehoshua. Hay 2 contextos en la Torá. Uno es en la Parashá Beshalach, al borde del mar. Nos dice que Moshe empezó a clamar a Hashem. ¿Qué hago, Hashem? Estamos rodeados, no tenemos a dónde ir. ¿Qué le respondió a Akadosh Baruj Hu? ¿Por qué estás clamándome a mí? Muévete, ya es algo.
Eso no se trata solo de clamarle a Hashem y clamarle a Hashem, hay que moverse para que las cosas pasen. Y luego Yehoshua tomó la misma situación. Después de conquistar la ciudad de Jericó, vino una mortandad al pueblo, murieron 36 hombres, ya lo estudiamos, porque uno de ellos se robó unas cosas y el botín de solo a Kash Baruj Hu. Entonces Yehoshua cae a llorar y empieza a decir, ¿qué vamos a hacer? Y él le dice, amigo, actúe, no empiece a clamarme a mí, muévase viejo, no se quede ahí, ayúdame, Shema, esto soluciona los problemas. Y entonces, ahora, no conozco que nos clamemos, hay que clamar a Kash Baruj Hu acompañado de movernos nosotros mismos. Entonces allí nos dice el Tanaj que Yehoshua al final empezó a echar suertes hasta que descubrieron al culpable y lo mataron y ahí sí pudieron ir a conquistar otras ciudades. Eso ya lo estuvimos estudiando. Entonces, acá tenemos lo mismo. No solamente a Israel se quedó clamando y clamando a Hashem, sino que empezaron a hacer una limpia. Nos dice que empezaron a actuar, quitaron los dioses ajenos, ¿cierto? Y sirvieron a Hashem nuevamente, pero nos dice al final que Hashem no pudo soportar la miseria en la que estaba Israel, ¿sí? Entonces, de cierta manera, nuestras acciones pueden parecer insignificantes, pero un efecto grande en Hashem. Hashem, aunque había dicho que no iba a volverlos a ayudar, cuando vio que la Teshuvah no fue solo de labios, sino que fue sincera del corazón y la idolatría empezó a irse, dijo, vamos a darles una pequeña ayudita, ¿sí? Vamos a darle la palabra a Julia. Sigue, por favor. Me causa mucha curiosidad por qué el pueblo de Israel se convertía a la idolatría si ya conocían, por así decirlo, a Hashem. Ya habían visto todos los milagros realizados, todo lo que Hashem siempre hizo por ellos. Entonces, ¿por qué se iban tanto por este camino de la idolatría? Fueron muchas veces que lo hicieron. Entonces, siempre me ha llamado la atención porque eran, por así decirlo, como algo injustos, por así decirlo. Excelente pregunta. Yo creo que todos nos la hemos hecho porque como que pasa una vez, pasa dos veces, pero ya en este libro de Shoftim ya como la sexta vez que dice lo mismo, ¿cierto? Primera pregunta. Tengo dos respuestas. ¿Listo? La primera tiene que ver con el ambiente, los vecinos. Estamos diciendo que la mayoría eran Yehudim, eran Bene Israel. Pero también estudiamos en el libro de Yehoshua que muchas naciones, muchas ciudades no se pudieron desposeer. Lo que se hizo fue hacer tratados de paz con ellos. De que ellos no nos iban a agredir a nosotros y nosotros a ellos tampoco. Pero seguimos viviendo como vecinos. Y resulta que por ahí el vecino, la vecina, empezaba a sembrar pequeñas ideas de idolatría que iban terminando hasta que terminaba el judío arrodillado delante de él. Entonces el primero es el ambiente. Por eso es importante el ambiente en que nos desenvolvemos todos los días, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado porque idolatría es muy fácil caer en ella, pero la segunda razón es el deseo por la idolatría también, ¿sí? Entonces, alguna vez lo estudiamos, pero lo vamos a recordar. Cuando estaban los hombres de Anshek en ese Agedolá, ¿cierto? La gran asamblea. Esto fue durante el segundo templo. Ellos le pidieron a Hashem que no vinieran desgracias duras sobre Israel. El principal motivo siempre fue la idolatría. Entonces le pidieron a Hashem, te hacemos un pedido, que el espíritu de idolatría desaparezca del mundo. Entonces Hashem dijo, el pedido está muy bonito, pero tiene precio. Entonces lo negociaron con nosotros a cambio de dos cosas. Primera cosa que Hashem hizo para quitar el espíritu, las ganas de la idolatría en el mundo, es que se llevó el espíritu de la profecía, ¿sí? Por eso desde el profeta Malachi no tenemos profetas en el mundo, ¿listo? Desde hace 2000 años no hay un solo profeta en el mundo, no lo hay, ¿listo? Muy bien. Consecuencia número 2, dijo Hashem, como mi deseo es que ustedes se dominen, entonces les voy a dejar algo similar, lo que tienen que controlar. Es para los hombres el deseo por las mujeres. Eso también es muy difícil de controlar. Muy difícil de controlar. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces, ¿qué podemos deducir de allí? Que no tenemos idea hoy en día
de cómo era el deseo por la idolatría antes. Esa fuerza no sé si era electromagnética o qué, que alguien pasaba frente a una estatua, una figura y de una vez quería arrodillarse, hacer un sacrificio, adorar. Y entonces eso gracias a lo que se ha idolado hoy no existe. Hoy obviamente también sigue llamándose idolatría, pero no parte de ese deseo incontenible del hombre por hacer la idolatría. Entonces principalmente esas dos cosas, los vecinos y las ganas de hacer idolatría que existían antes, hacían que otra vez pum, cayéramos, pum, y cayéramos, pum, y cayéramos. ¿Listo? Muy bien, vamos a adentrarnos en el capítulo 11 de Shoftim. Recuerden que no hay mucho que profundizar de muchos jueces, ¿sí? En el capítulo 11 aparece uno de los tres destacados por el profeta Shmuel dentro de este libro. Recuerden que este libro lo escribió el profeta Shmuel también. Y se llamó Iftach. ¿Listo? Jefté. Jefté normalmente está traducido así en los Tanaj. Nos dice que era Giladita, hijo de una ramera, que era la esposa de Gilad, ¿cierto? Dice que le dio hijos y esos hijos echaron a Iftach de la casa, ¿cierto? Le dijeron, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de una mujer extraña. Entonces Iftach huyó de sus hermanos, nos dice el Tanaj, y habitó en la ciudad de Tob, y los vagabundos se unieron a él. Sí, entonces es difícil cuando alguien se quiere elegir líder y está con un mal nombre, pues al final termina uniéndose a él, personas que no son muy ideales, digamos de esta forma, ¿cierto? Sobre esto, el rabino Bejaye nos enseña que no era una ramera, no era una prostituta, sino una mujer que había perdido la herencia de su papá por casarse por otra tribu. Por lo tanto, el Tanaj la denominó así. Entonces vamos a hacer un recorderis. En la Torah tenemos el caso de las hijas de Zelofehad. Se acercaron ellas cinco a Moshe y le pidieron la herencia de su padre porque no había tenido hijos varones. Y entonces, a Kadosh Baruj Hu le da a Moshe una orden, le dice que les entregue su heredad, y efectivamente Moshe les entregó unas porciones de tierra, perdón, y el cual les entregó unas porciones de tierra en Eretz Israel, pero les dejó clara que la mitzvah de poder heredar una mujer la herencia de su padre, lo puede tomar siempre, primero que no tenga un hijo varón, y segundo, siempre que se case con miembros de la misma tribu, ¿sí? Porque imagínense ustedes, no sé, pongámoslo acá en la división política de Colombia, que la conocemos casi todos. Vamos a decir que los de Antioquia tuvieron una niña y se casó con una mujer de los de Córdoba. Entonces ahora los territorios ya no eran de los de Antioquia, los territorios de esa niña eran de Córdoba, ¿sí? Por lo tanto, no estaba bien que las heredades empezaran a moverse así. Y esa ley, pues la puso a Kadosh Baruj Hu, la transmitió Moshe y la aplicó Joshua, ¿sí? Entonces acá nos dice que cuando el profeta Shmuel escribe que era una mujer ramera, porque se dice así tácitamente, Reino de Hayes no dice que sea que se dedicaba a la prostitución o que cobraba por tener intimidad con hombres, sino se refiere a que faltó una misma de la Torah y perdió un terreno hereditario porque se casó con un hombre de otra tribu, ¿sí? Entonces, muy bien, Iftach fue el patito feo rechazado por todos sus hermanos. Pero pasa un tiempo, nos sigue diciendo el Tanaj, los amonitas hicieron la guerra contra los de Israel. Y entonces los ancianos de Gilad fueron a buscar a Iftach, a ese muchacho que fue rechazado, y le dijeron, ven y sé nuestro capitán contra los hijos de Amón. Y él les respondió, pero luego ustedes no me odian y me expulsaron, ¿sí? Porque ahora bien, cuando están en aprietos, ellos le dijeron, sí, venimos ahora que estamos en aprietos porque te necesitamos. Entonces, él les pone condiciones y les dice, si me devuelven a casa para pelear contra Amón, ¿cierto? Y Hashem los entrega delante de mí, entonces yo seré su cabeza, yo seré su gobernante. Y los ancianos dijeron sí, y pusieron a Caballo como testigo, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos que hacer palabras de regaño, ¿listo? Palabras de musar, palabras de reprensión. Está escrito en Devarim, capítulo 4, versículo 9. Ese capítulo es muy duro para Shah Bat Hanan, muy duro. Nos dice allí la Torah que si buscamos a Hashem de todo corazón, lo encontraremos.
pero nosotros generalmente nos portamos igual que los habitantes de Gilad. ¿Qué hicieron los habitantes de Gilad? Me echaron a Jefté y después fueron a decirle, no, Jefté, venga más bien, y díganos usted. Nosotros somos así con el Kadosh Baruj Hu. Lo buscamos cuando las cosas van mal, no cuando van bien, ¿sí? Cuando van bien, nos dedicamos a otras cosas, nos dedicamos a nuestro negocio, a nuestro placer, y eso no está mal. Lo que está mal es que no tengamos la misma intensidad cuando estemos en lo bueno y cuando estemos en lo malo. Probablemente ese es el motivo por el que Hashem a veces se priva de darnos las bendiciones, porque nos prueba y dice, bueno, si esta persona siendo así, limitadita, no tiene muchos recursos, está cercana a mí, estudia la Torah y me clama todos los días, yo la prefiero porque si le llego a dar dinero, sus negocios no lo van a dejar ocuparse de mí, ¿sí? Entonces, ok, Kosh Baruj Hu decide al final no darle holgura económica a esa persona, ¿para qué? Para que no pierda él un buen servidor. Pero nosotros somos Gilad y al final cuando la cosa va mal, le dije, Hashem, perdóname, yo me porto bien, porque viene esto sobre mí. Pues es una pequeña invitación a que cuando las cosas van mal hay que buscar a Hashem. Y cuando las cosas van bien, más hay que buscar a Hashem. No hay que estar bien, sostenerse es lo difícil. ¿Y cómo más nos sostenemos? Sino con Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Muy bien. Rashi nos dice que donde se hace una estipulación o un pacto, allí está Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Porque aquí nos dice el Tanaj que los ancianos pusieron a Kadosh Baruj Hu como testigo de que efectivamente Iftach iba el gobernante de ellos, ¿sí? Hashem entregaba en su mano al pueblo amonita. Entonces, todo juramento hecho en el nombre de Hashem no se puede deshacer. Mañana a la noche, Ezra Hashem, vamos a estudiar sobre eso, ¿sí? Sobre el pacto que hicieron Abraham vino con Abimelech, que ese va a ser el tema del que vamos a hablar mañana. Muy bien. Nos sigue diciendo el Tanaj que Iftach envió mensajeros al rey de Amón, ¿cierto? Para encararlo, ¿cierto? Y entonces, estando allí, los mensajeros le dijeron que por qué peleaba con Israel, ¿cierto? Y entonces él le manda razones a Iftach con esos mensajeros y les dice, porque Israel tomó parte de nuestro territorio, desde el Arnón hasta el Yabok, ¿sí? Entonces Iftach, nuevamente al recibir la respuesta, les envía otra respuesta. ¿Y cuáles son esas respuestas? Le dijo, esto no es correcto, porque no tomamos territorios ni de Moab, ni de Amón, ¿sí? Vamos a recordar, Amón, Moab y Edom fueron territorios que no permitieron que Israel atravesara por entre ellos cuando estaban con Moshe Rabbeinu, sino que les negaron el atravesar por allí, que se enviaron mensajeros y se les dijo que si se tomaban recursos se les iba a pagar. Entonces ellos no lo permitieron. Sin embargo, hay una orden de Akadosh Baruj Hu que ninguno de esos tres que les podía atacar, ¿sí? ¿Por qué? Amón y Moab descendían de Lot y Esaf descendía, y Edom descendía de Esaf. Entonces, tenían méritos de sus padres que los protegían también. Sin embargo, entonces, el rey, ¿cierto? El rey de Amón salió a hacer la guerra, ¿cierto? En su momento, perdón, el rey de Heshbon, hijo del rey de Heshbon y el rey de Bashan salió a hacer la guerra y se conquistaron unos territorios de los amonitas, no de los hijos de Amón. Entonces Iftach le está diciendo que los poseyeron esos territorios, pero no eran de Amón, sino eran de Amor, y por orden de Akadosh Baruj Hu, y que les ponen la comparativa. Si acaso sus dioses no les ordenan que tomen tal nación, ustedes no van a ir a todo. Seguro que van y lo hacen. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a obedecer a nuestro Dios que nos dijo tomen este territorio? Ok. Entonces, también recuerda el hecho de que Balak había intentado ya pelear contra ellos y no había conseguido derrotarlos. Aún así le dijo una advertencia, mire, Balak era un gran rey de Moab, no pudo por acá venir a hacer nada, Bilam tampoco. Entonces, no pelees contra Israel, que se Hashem quien juzgue entre los hijos de Israel y los hijos del mundo. Entonces el rey de Mon, en contra de mi perezoso, no se dejó intimidar, ¿sí?
¿Cuántos años habían pasado desde la muerte de Moshe hasta ahora? En lo que hemos venido estudiando han pasado exactamente 300 años. ¿Sí? Ha pasado siempre el tiempito. Allá en Shoftim, Yoshua, Shoftim. ¿Cuáles años fueron? Yoshua, 28 años. Otoniel, 40 años. Ehud, 80 años. Débora, 40 años. La subyugación de Midian, que no tuvimos jueces, fueron 7 años. Gedeón, 40 años. Tola, 23 años. Jair, 22 años. Y ahora tenemos acá la subyugación. Perdón, Elimelech, 3 años también, no lo mencioné. Y tenemos la subyugación de Amón, que duró 18 años. 18 años llevaban los amonitas subyugándonos, que fue cuando Hashem no respondió, hasta que al fin se compadeció y envió a Iftar. Muy bien. El Tanakh nos continúa diciendo que el rey de Amón no escuchó a Iftar. ¿Sí? Entonces Iftar pasó hacia los hijos de Amón y hizo una promesa a Hashem. Le dijo algo estúpido, en serio. Le dijo, si entregas a los hijos de Amón en mi mano, te ofreceré lo primero que salga de mi casa a recibirme como holocausto. Entonces Iftach fue, peleó de los hijos de Amón, 20 ciudades y los hijos de Amón fueron sometidos a Israel. Muy bien, Baruch Hashem se ganó la batalla, pero al regresar Iftach a su casa, salió su hija a recibirlo, ¿cierto? Con banderos y con danzas. Y era su única hija, no tenía más hijos ni tenía más hijas, era la única descendiente que tenía. Entonces al verla rasgó sus ropas y dijo, ay, hija mía, me hace, me hace angustia porque he abierto mi boca, que el Baruj Hu, y no puedo retractarme. Entonces él le dice que proceda según sus palabras, solamente le pide 2 meses para ir a la montaña y lamentar su virginidad con sus amigas. Y la hija hizo este procedimiento y lloró en los montes, regresó a casa sin conocer varón, y se hizo costumbre israel que las mujeres lamentaran anualmente a la hija de Iftach. Aquí hay algunos secretos. ¿Listo? Y finaliza el capítulo 11. Muy bien. ¿Cuáles secretos? Primero que todo. Sigue, por favor, Holmes. Holmes, no te escuchamos. Ya, shalom para todos. Una pregunta, ¿se sabe qué pasó con la muchacha? Si fue que solamente perdió su, o sea, nunca se casó o ella en realidad sí murió. Muy bien, muy bien, muy bien. Baruch Hashem, eso es lo que vamos a analizar en este momento, porque a la final, pues no hay una versión definitiva. Hay 2 posiciones de los Jajamín y ya las vamos a ver. Esa pregunta está muy buena. Yo la hice muchos años hasta que lo estudié. Excelente. Muy bien, mi amigo. Lo primero que todo que vamos a analizar es referente a que Rabbi Mejaye enseña basada en Midrash Tanhuma, ¿cierto? Midrash 3:10. Nos dice allí la Torah es un árbol de vida para los que se paran a ella. ¿Sí? ¿Qué pasó? Isaac se comportó estúpidamente. ¿Por qué se comportó estúpidamente? Los rabinos nos enseñan que hubo 3 personas que abrieron su boca apresuradamente, pero solo a 2 de ellas Hashem les respondió de forma favorable. ¿Listo? El primero que habló una sandez así fue Eliezer, el hijo de Abraham Avinu. Perdón, el siervo de Abraham Avinu. ¿Sí? Eliezer, recordemos que fue en una misión a buscar la esposa de Isaac. Eso será tema de estudio, más o menos en unas 2 semanas en el par de Estorá. ¿Y qué hizo Eliezer? Llega y se sienta junto al pozo de agua en Aram Naharaim y llega y dice, yo te pido, Hashem, que la mujer que llegue y saque agua y me ofrezca tomar a mí, y también saque agua y le dé beber a los camellos, que esa sea la que has elegido para tu siervo Isaac. Eso es un pedido estúpido. Pudo haber salido una anciana, pudo haber salido una mujer sin un brazo, pudo haber salido lo peor de la ciudad atrás del mundo. Pero Hashem respondió favorablemente y envió a Rivka y Meinu. Baruch Hashem respondió bien a Hashem, aunque fue apresurada la boca de Eliezer. Otro caso que tenemos es el rey Shaul. El rey Shaul abrió la boca igual de tonto que la abrió Eliezer. Dijo, el que derrote a Goliat, yo le voy a dar a mi hija en matrimonio y le voy a dar grandes riquezas.
Y también pudo haber sido cualquier ordinario del pueblo, cualquier persona indigna de juntarse con la realeza de Israel, que eso no es cualquier cosa, la realeza de Israel es algo muy importante. Y Hashem respondió favorablemente porque fue David el que fue derrotado a Goliat, se casó con Michal, y fue también con grandes riquezas de la casa de Shaul. Pero acá tenemos a un hombre al que no se le respondió favorablemente desde el cielo, ¿sí? A este sí no se le respondió favorablemente. A este hombre llamado Iftach, por haber abierto su boca, fue y le salió su hija única, y pues ahí se formó un problema. ¿Listo? Además, pensemos algo, pudo haber salido un cerdo, pudo haber salido un perro, un gato. Entonces hubiera sacrificado un gato, un perro, un cerdo a Hashem. Lo que dijo fue una completa estupidez. Nos enseña sobre el cuidado de la boca al momento que nosotros hagamos una promesa. No nos dejemos mover por la emotividad, sino esperemos, pensemos antes de abrir la boca. Entonces, voy a decir acá lo primero. La promesa que hizo fue para literalmente sacrificar. ¿Listo? Sacrificar. Eso significa derramar su sangre delante de Hashem. Pero hay una salida lógica, mis amigos. ¿Sí? Nosotros utilizamos unas palabras para hacer un juramento. Neder, Shabua, Shebua, Jerem, no me acuerdo de la cuarta. Neder, Jerem, Shebua. No me acuerdo de la cuarta palabra, ¿sí? Son 4 palabras diferentes para designar cuando uno hace un juramento. ¿Listo? Y eso es inquebrantable. Y si hay 2 testigos viendo, ya quedó certificado. Acá estamos hablando que Iftach hizo la promesa en frente de todo el ejército. Eso no se puede echar para atrás, salvo una manera que tenemos de anular los votos. Eso se llama Atarat Nedarim. Generalmente, hoy en día lo hacemos un día antes de Rosh Hashanah y también un día antes de Yom Kippur. Allí en los Maxorim, en los Sidurim, está la Atarat Nedarim. Se debe estar delante de un Beit Din de 3 judíos, expresar delante de ellos una declaración, y al final, en la declaración más o menos uno dice que no pensó, que no calculó, que fue precipitado, y que por lo tanto cualquier juramento, Neder, Shebua, Jerem, todo lo que haya podido decir, entonces queda anulado, y al final, pues, el Beit Din, esos 3 judíos que están al frente, le dicen, todo les será permitido, todo les será permitido, todo les será permitido, ¿sí? Entonces, desde ese momento, ¡pum!, finalizó cualquier voto que le hayamos hecho a Kadosh durante todo el año, y empieza Rosh Hashanah, y empezamos renovaditos, ¿listo? Con 0 promesas por cumplir. ¿Por qué no hicieron eso en ese momento? ¿Cómo es que Iftach dice, oiga, yo acabo de embarrarla, ¿por qué no voy y hago Atarat Nedarim delante de un Beit Din y ya? No hubiera pasado a mayores, ¿sí? Entonces, tiene que ver con lo mismo que iniciamos nuestro estudio. Apareció nuestro viejo amigo, el ego, ¿sí? Resulta que Iftach no fue a donde el jajam de la época que se llamaba Pinjas. Todavía estaba vivo Pinjas. Pinjas vivió más o menos 350 años después de la muerte de Moshe Rabbeinu. Una vida muy larga. Él sintió que no estaba por encima de su dignidad ir al Cohen Gadol, porque en ese momento Iftach era como rey de Israel. Dijo, yo no voy a ir por allá, si yo soy el rey de Israel, por el de ese señor. Ok, pero a Pinjas también le contaron lo que pasó y le dijeron, Pinjas, mira lo que dijo Iftach, compromete a su hija y va a tener que sacrificarla. Y él dijo, pues tendrá que venir a mí, porque yo soy el Cohen Gadol y yo siendo Aarón mismo, y yo no voy a ir donde ese hombre ordinario que solo sabe hacer la guerra. Entonces, ni Iftach se dio, ni Pinjas se dio, cada uno por su orgullo, por su ego, y entonces no se hizo Atarat Nedarim. Ambos al final fueron castigados. Iftach, pues, con lo que pasó con su hija, ya vamos a analizar qué pasó. Y Pinjas perdió desde ese momento la inspiración divina. Desde ese momento la profecía se apartó de Pinjas. Ya no hubo más Pinjas
con el espíritu que traía desde Matan Torah, sino quedó como uno normal del pueblo, como todos nosotros. ¿Sí? Nos dice que ella misma fue y buscó salida en el Sanedrín, ¿sí? Se fue y dijo, oiga, hermano, mi papá no se dio, yo tengo que encontrar una salida para que no me toque pagar el juramento de mi padre. Y se fue, acudió al Casamín, pero nos dice en la Gemara, en la Gemara que Akadosh Baruj Hu no hubo reconocimiento de los sabios, ¿sí? Y entonces, no no pudieron solucionarle nada porque no sabían cómo proceder en ese caso, ¿sí? Esto pasa también. Ray Shimon aquí se enseña que no pudo haber sido sacrificada porque Carlos no hace un sacrificio humano. Entonces tenemos una primera posición. ¿Listo? Esa posición es de algunos saben que sí la mató efectivamente, que sí la hizo Shehita y la sacrificó delante de Hashem. ¿Sí? No lo podemos saber, no hay manera de saberlo, mi querido Holmes. Pero una posición dice sí, fue literal. La otra posición dice que no fue así, es del Radak. El Radak nos dice que en realidad fue que se han visto el Shrek, pero si no, todos tienen hijos pequeños. Y si no, Baruch Hashem que los tengan pronto. Y a Shrek. Muy chéveres. De Shrek se aprende mucho. Esa película sale la princesa Fiona encerrada en una torre, custodiada por un dragón, y entonces tienen que ir a rescatarla para que sea la princesa que se casa con el que la ha rescatado. Resulta que el Radak nos dice que en realidad fue un voto de celibato. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que ella se quedó encerrada todos los días de su vida en una casa, no podía ir a ninguna parte y nadie puede entrar a ella salvo 4 días al año. Que sobre esos 4 días al año hay discusión, ¿no? Las discusiones nos dicen que probablemente se recordaba la muerte si fue sacrificada durante 4 días, es como el short side, digámoslo de esa forma, el aniversario del fallecimiento. Pero por otro lado, no, nos dice más bien que solo mujeres puedan visitarla el último día de cada estación. Entonces, como tenemos 4 estaciones en el año, ahí están los 4 veces que iba cada mujer a saludarla en el año. No tenía más derecho a visitas sino esas. Entonces, no lo sabremos. De pronto un día aparecerá el rey Mashiach y él va a aclarar todo esto porque va a traer otra vez el espíritu de profecía al mundo. Y seguramente no será si mataron a la hija de Iftach o no, si la encerraron en la torre. Pero por ahora esas son las 2 versiones que hay. Más allá de lo que haya pasado, hay que analizar es un poco que el ego nubla a las personas. Dice en una Mishnah del Pirkei Avot, los honores sacan a la persona de este mundo. Cuando una persona es muy honrada, se empieza a subir hasta que se fue y lo perdimos. Pues Iftach no fue la excepción y Pinhas tampoco fue la excepción, tristemente. Vamos a hablar del capítulo 12, unos minutos más. Es muy cortito el capítulo 12, ¿cierto? Para luego, no tiene mucha profundidad, este capítulo. Nos dice el capítulo de los hijos de Efraín subieron de Iftach, ¿cierto? De todo lo que sucede con la hija. Reclamando que él peleó contra Amón y me los llamó. Imagínense eso, yo me acuerdo una anécdota mía. Cuando yo estaba en el colegio en el último grado, en 11, siempre acá en Colombia se hace que lleven uno al ejército, ¿no? Para eso es apto no enlistarse. Resulta que ninguno quería ir al ejército. Igual nos tocó ir a la cita. Y todos fuimos a la cita y salimos aptos todos menos uno. El único que quería ir al ejército salió no apto para el ejército. Y todos nosotros los demás que no queríamos ir al ejército salimos aptos para el ejército. Y entonces, esto es muy chistoso porque mira lo que está pasando acá, ¿no? Está diciéndonos que hizo una guerra, la ganó Iftach, no hubo problemas, y llegan los hijos de Efraín a decir, ¿usted por qué no nos llamó para pelear? ¿Sí? ¿Quién hace esas afirmaciones? Oiga, lleve a la guerra. ¿No? Eso es muy raro. Me acuerdo de una anécdota que pasó a mí cuando estaba un poquito más joven.
Entonces, Israel les dijo que les avisó, pero no quisieron ir, ¿cierto? Entonces solo avisó a los giladitas y al final enfrentó la guerra, ¿sí? Pero entonces, por eso que sucedió, se armó una guerra civil entre Efraín y Gilad. Sí, Gilad era de Menashe. Efraín y Menashe, los hijos de Joseph. Y fue así que se apoderaron de los pasajes del Jardín, siempre y cuando los fugitivos de Efraín querían cruzar el Jardín, los de Gilad les decían que dijeran una palabra clave para saber si los dejaban pasar o no. ¿Sí? Entonces necesitaban cruzar un río, el río Jardín, para hacer lo que tuvieran que hacer, comercio principalmente, me imagino. Y acá viene una diferencia, ahora sí, no sé cómo llamarla, eh, eh, um, patronímica, de pronunciación, no sé, más o menos. Porque nos dice Tanás que los de Efraín, cuando iban a pasar, los de Gilad les preguntaban y les decían, diga Shibolet, diga la palabra Shibolet. Y si decía Shibolet, lo dejaban pasar. Pero si decía Sibolet, no podía ser la Shin, si decía Sibolet, entonces, como no podía pronunciar bien, lo mataban, porque así determinaban si era de Efraín o era de Gilad. Pues no sé, si digamos en Colombia, tal vez las personas que viven en la costa no hablan el español tan claro como lo puede hablar una persona del interior del país. Entonces, si pusiéramos a un costeño a decir palabras que tienen mucha pronunciación de la S, ¿cierto? De la Z, ellos normalmente no las pueden decir bien, ellos hablan es como con la J, parecido al J, ¿cierto? Y entonces, en un ejemplo, es de alguna manera hacer un filtro para solucionar una guerra civil. Entonces, el que tenía el poder de quien necesitaba venir a este lado, lo podía hablar, y si no hablaba la palabra como se necesitaba que la pronunciara, lo mataba. ¿Sí? Es interesante. Muy bien. Entonces, así murieron, no pocos, murieron 42.000 hombres de Efraín. Nos dice que Ita juzgó a Israel durante 6 años y murió y fue sepultado en las ciudades de Gilad. ¿Sí? Luego apareció otro juez de Israel. Se levantó Ibzán y juzgó 7 años a Israel. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Y tomó 30 hijas extranjeras para sus hijos. Murió y fue sepultado en Betlehem. No se dice mucho más de este juez llamado Ibzán. ¿Sí? Pero sí les quiero decir un secreto sobre este juez. Este juez, la Gemara nos dice que es el mismo Boaz, el mismo esposo de Ruth. Por lo tanto, cuando acabamos este estudio que estamos haciendo de Shofrim, el siguiente libro que vamos a entrarnos es Ruth. Por lo tanto, ahí vamos a hablar de quién era Ibzán, quién era este juez de Israel. Por lo pronto aquí el profeta Shmuel no lo amplió fue en el libro de Ruth, que también lo escribió el profeta Shmuel. Luego nos dice Tanaj que se levantó otro juez. Este juez se llamaba Elón, de la tribu de Zebulún. 10 años juzgó a Israel y fue enterrado en Ayalón. Y luego se levantó Abdón, hijo de Hilel. Aquí aparece por primera vez en la historia el nombre Hilel, ¿sí? Hace muchos años creía yo que era de la Gemara o de épocas más acá, pero no, en la Tanaj aparece el nombre Hilel. Y juzgó durante 8 años a Israel. Lo que nos dice el Tanaj es que tuvo 40 hijos y 30 nietos que montaban en 70 asnos. Y murió y fue sepultado en Efrata, en Irat, en Efraim, en el monte de Amalequí, de los Amalequim. ¿Sí? Aquí nos dice que Bereshit 48:14, Jacob bendijo a Efraín que fueran como peces. ¿Sí? Entonces, lo que viene a significar esto, que sea como peces, todo puede tener dualidad, todo es ambiguo. No diría pues que tengan muchos descendientes, y efectivamente Israel tenía siempre muchos descendientes, pero el Estampoma dice que también dentro de las palabras de Jacob venía encriptado que como peces también iban a caer, porque acá en lo de la palabra Shibolet y Shibolet fallecieron 42.000 hombres, ¿cierto? Y cuando cae un pez en una red, no cae uno solo, ¿cierto? Caen muchos peces. Entonces,
Más o menos nos está diciendo que Jacoba vino en su espíritu de profecía, pero vio lo que iba a suceder con estos descendientes de Efraín y por eso dijo que les bendecía como peces, que tiene ambigüedad en la interpretación que se le puede tomar. ¿Sí? Y bueno, ya vimos que es Boaz, ¿cierto? Es Boaz. Bueno, muy bien. Holmes alzó la mano, sigue, por favor. ¿Usted mencionó fue a Joas o Boas? Es que no le entendí bien. ¿Era Joas? Era Boaz, el esposo de Ruth. Ese. Ah, ya, yo le entendí que Joas, yo dije, ¿cómo así un soldado de David siendo juez? Ah, no, era Boaz. Boaz, el tatarabuelito del rey David. ¿Sí? Y bueno, mis amigos, así, de esta forma, finalizamos el estudio por el día de hoy. Hoy avanzamos a hartos capítulos, hoy fueron varios. No hay mucha profundidad en estas personas, pero analizamos lo más detallado posible sus vidas. El próximo, sí, nos va a tener harto que analizar. El próximo juez de Israel es Shimshon, ¿sí? Sansón. Y sobre Sansón sí hay harto que decir. Entonces, la invitación es dentro de una semana, para que hagamos el estudio de el Tanaj referente a Shimshon. ¿Listo? No sé si antes de finalizar alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, ya damos por cerrado nuestro estudio por el día de hoy. Bueno, amigos, entonces, no siendo más, me despido. Gracias a Hashem por este espacio de la Torah, por las personas que lo hacen posible, con sus aportes, con ustedes, con su tiempo, con sus estudios. Y pues Hashem, nos vemos mañana para el Palo de Torah. ¿Listo? Ahí la todos mis amigos. Que descansen por la noche. Todo arrobado. Laila Tov, gracias. Laila Top.